vamos a continuar con la narración de la vida de José, Jacob y su familia y continuaremos desde donde acabamos la última vez, que es Génesis capítulo 46, así que vayan buscando sus Biblias. Génesis 46, hoy estudiaremos desde el 46:30 al 47:26. 46:30 al 47:26. Para los que les gusta tomar notas, la enseñanza de hoy se llama ¿Cómo puedo sobrevivir a la abundancia? ¿Cómo puedo sobrevivir a la abundancia? Una de las preguntas del Catecismo de Heidelberg es ¿qué es la providencia de Dios? Y antes de continuar, no quiero que ustedes piensen, no lleva ni una frase y ya me perdió. Ya, catecismo de... Les explicaré. El catecismo es como una declaración doctrinal, lo que cree un grupo de creyentes, pero se organiza a forma de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y este documento que le estoy nombrando en particular fue escrito en 1563 en Alemania y terminó siendo adoptado por muchas iglesias de Europa. Y en este documento está la pregunta, ¿qué es la providencia de Dios? Y les leeré la respuesta. Dice, es el poder del Dios omnipotente y presente en todo lugar por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, y ojo a qué se refiere con esto, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y las pobrezas y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Y algo que me gusta, que quiero resaltar de esta respuesta son los contrastes que usa Dios para llevar a cabo sus buenos y sabios propósitos. ¿Qué usa? Tanto la lluvia como la sequía, tanto la fertilidad como la esterilidad, tanto la salud como la enfermedad, tanto las riquezas como la pobreza. La mano invisible de Dios está detrás de todo ello, usando todo para su gloria y el beneficio de su pueblo. Y quise resaltar esto porque así es la historia de José, ¿no es cierto? La historia de José, Jacob y su familia es como una montaña rusa, que hay picos muy altos, pero también descensos abruptos. Hemos visto tanto libertad como esclavitud, estabilidad como peregrinación, momentos donde todo parece perdido y momentos también donde el bienestar llega de una forma inesperada. Y hoy acabaremos Génesis 46 y empezaremos el 47, y estos capítulos, de aquí hasta el 50, son como si un barco hubiera estado muchos días perdido, naufragando, luchando con olas del mar, y como que por fin llega a tierra firme, como por fin, luego de mucho sufrimiento, llegan a tierra firme. Así se siente, ahí se sienten estos pasajes, porque José ya no es un esclavo hebreo, ahora es el administrador de la tierra de Egipto. Jacob ya no es ese hombre ensimismado a causa de tanto sufrimiento, sino que ahora es Israel, un anciano lleno de fe, un hombre de obediencia que por fin vuelve a ver a su hijo amado que pensaba que había muerto. Los hermanos de José ya no son esos hombres tercos y temerosos a causa de tantas pruebas, sino que ahora eran hombres valientes y líderes que traían a su familia a disfrutar de lo mejor de la tierra de Egipto. Luego de esta familia ser golpeada por grandes olas, estaba llegando a tierra firme. Los años de escasez se están convirtiendo ahora en años de abundancia, aún en medio de una hambruna mundial. Y a nosotros nos gustan esa clase de finales, ¿cierto? Nos gusta esa clase de finales, hasta soñamos que sea nuestra vida. Pero tenemos que recordar que la abundancia trae pruebas exigentes. La abundancia trae pruebas exigentes. Un autor llamado Oswald Sanders dice, no todos los hombres son capaces de sostener una copa rebosante. Un encubrimiento, es decir, una exaltación repentina, lleva muchas veces al orgullo, a la arrogancia y a la caída. La prueba más difícil, ojo a esto, la prueba más difícil es soportar la prosperidad.
la prueba más difícil es soportar la prosperidad. Por eso llamé este sermón, ¿cómo puedo sobrevivir a la abundancia? Y vemos esta verdad reflejada en las Escrituras, ¿no es cierto? Hombres como el rey David encontraron su caída en el momento de mayor éxito, abundancia y paz. El rey Usías dice de 2 de Crónicas 26 que cuando llegó a ser fuerte su corazón, se llenó de tanto orgullo que oró corruptamente y fue infiel a Dios. Por eso cuando Dios, antes de que su pueblo entrara a la tierra prometida, le dice a Israel, ahí en Deuteronomio 8, que cuando entren y experimenten la abundancia y el descanso, cuiden de no enorgullecerse y olvidarse de Dios, como desafortunadamente pasó. Agur ora en Proverbios 30 pidiéndole a Dios, no me des ni pobreza ni riqueza. ¿Por qué no quería riqueza? ¿Por qué? Porque no quería llegar al punto de negar a Dios y preguntar quién es el Señor. El apóstol Pablo también muestra esta verdad. Él dice, sé vivir, en Filipenses 4, sé vivir en pobreza y también sé vivir en prosperidad, mostrando que aún la prosperidad se necesita de sabiduría para saberla vivir piadosamente, sin dar la espalda a Dios, sin enorgullecerme. Y es que, piénselo así, un José solo en una tierra desconocida, siendo esclavo o estando en la cárcel, ¿qué puede hacer? Solo aferrarse a la verdad de que Dios está en el trono, de que Él no ha perdido el control, de que Él sabe lo que hace, de que Él es soberano. Pero un José al cual todas las personas cuando lo ven se postran de rodillas. Un José al cual todo el pueblo le obedece con profundo respeto. Un José que podía ser fácilmente una de las 2 personas más ricas de todo el planeta entero. ¿Cómo hace para no darle la espalda a Dios? ¿Cómo hace para no olvidar lo que leímos en el Catecismo de Heidelberg? Que la abundancia que Dios le permite es por Él y para Él. ¿Cómo hace para no olvidarse de Dios? Y hoy veremos Génesis 46:30 y parte del capítulo 47, y espero mostrarles que aún esos tiempos de abundancia fueron permitidos por Dios para llevar a cabo propósitos redentores y gloriosos. Y a la vez veremos 3 principios, 2 modelados por José, 1 modelado por Jacob, que nos ayudarán a enfrentar esos tiempos de abundancia sin olvidar al Señor. ¿Cuáles son estos 3 principios? Primero, sométete y honra a tus autoridades. Eso lo veremos del capítulo 46:30 al 47:6. Sométete y honra a tus autoridades. Lo segundo que veremos es, recuerda que eres un peregrino. 47:7 al 12. Recuerda que eres un peregrino. Y el tercer y último punto que veremos es, usa tu posición para bendecir a otros. Usa tu posición para bendecir a otros. Lo veremos del 47:13 al 26. Así que antes de empezar, permítanme, por favor, orar. Señor, te agradecemos porque solamente es por tu gracia y misericordia y bondad que nos permites abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Gracias también por tu Espíritu que está en nosotros, que fue el mismo Espíritu que inspiró este texto y es el mismo Espíritu que nos ayuda, Padre, a no solamente entender el texto, sino también a que cambie en nosotros, a que haga una obra de salvación o santificación. Y es lo que rogamos que hagas esta mañana por medio de la predicación de tu palabra. Por favor, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a amarte más. Amén. Entonces veremos el primer punto. Sométete y honra a tus autoridades desde el Génesis 46:30 al 47:6. Empecemos, versículo 30, lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, y dice, entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Este versículo ayuda a adentrarnos en el contexto, ¿cierto?
¿Cuál es el contexto? Bueno, luego de un largo viaje, el anciano Jacob y toda su familia, que son 66 personas las que viajaron en total, llegaron a Egipto. Esto era para ellos un viaje definitivo. Todos estaban dejando Canaán, que era su hogar, la nación donde habían vivido, pero que en este momento estaba siendo azotada por el hambre y la escasez, y estaban yendo a Egipto, una nación que, aunque también había sequía, era la nación que tenía más alimento en ese momento. De una forma inexplicable para ellos, estaban dejando la tierra prometida para ir a una nación pagana. ¿Por qué lo hicieron? Porque lo vimos la anterior enseñanza, Dios así se los pidió. Pero sumado a eso, era un viaje significativo porque fue posible por José, porque José estaba vivo. El amado hijo de Jacob estaba vivo. Durante años, Jacob creyó que José estaba muerto, cuando realmente Dios lo había llevado a Egipto y lo había prosperado al punto de hacerlo gobernador de toda la tierra de Egipto. Así que luego de años de lágrimas llenas de amargura y dolor, el versículo 29 de Génesis 46 nos narra también lágrimas, pero esta vez lágrimas de gozo, de desahogo, porque el anciano Jacob volvió a abrazar a su amado hijo José allá en Egipto, para ser exactos, en la tierra de Gosén. Y en este momento Jacob, también llamado Israel, como lo nombra el versículo 30, dice: ahora ya puedo morir en paz, después de que he visto tu rostro, el rostro de José, y sé que todavía vives. Así que José, siendo el gobernador de toda la tierra de Egipto, por la imparable providencia de Dios, vuelve a estar con su padre, con sus hermanos, con su familia. Luego de abrazar a su padre, llorar con él, yo me imagino que luego también de charlar con sus hermanos y posiblemente conocer a sus sobrinos que no conocía, se dirige a sus hermanos y a su familia para darles ciertas instrucciones. ¿Qué instrucciones? Versículo 31. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. ¿Qué es lo primero que hace José al tener a su familia en Egipto? Versículo 31. Subiré y lo haré saber a Faraón. Vean, para ver la relevancia de esto, tenemos que recordar quién era José. Génesis 41, que es el capítulo donde Faraón lo exalta, administrador de la tierra de Egipto, dice que Faraón lo puso sobre toda la tierra. Mandó que toda la nación obedeciera las órdenes de José. Incluso mandó que cuando estuviera él, toda la gente alrededor tenía que quedar de rodillas. Faraón literalmente dijo que nadie podía levantar una mano o levantar un pie sin la autorización de José. A tal grado era su autoridad. Cuando había cualquier situación, la respuesta de Faraón era clara. Como lo dice Génesis 41, 55. Vayan a José y hagan lo que él les diga. Incluso José tenía el anillo de sellar de Faraón. Con este sello, él podía hacer cualquier mandato y tenía la autoridad misma de Faraón. Era como tener la firma de la persona de más autoridad en el país. Faraón confiaba todo a José. Este hebreo, José, ahora era un hombre de muchísimo poder y autoridad. Pero en Génesis 41:40, Faraón le dice: solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y eso es algo que José honraba. Por eso, en este momento le quiere presentar a su familia. Y como veremos a continuación, José tenía una idea clara: que su familia habitara en la tierra de Gosén. Es algo que incluso ya había dicho en Génesis 45:10, cuando se revela a sus hermanos y les dice: vengan, traigan a mi padre y ustedes se habitarán en la tierra de Gosén. Y José tenía la capacidad de hacerlo. Toda la autoridad que tenía. Faraón ya le había dado toda la tierra de Egipto. Podía simplemente hacerlo y ya. Pero él no quería pasar de largo la autoridad de Faraón. Así que no solo honra a Faraón al presentarle su familia, sino que también le pide autorización para que ellos vivan en Gosén. Volvamos a leer, versículo 31.
Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Vean, les voy a ser honesto. Yo este pasaje lo había leído yo no sé cuántas veces, pero bastantes, y siempre que lo leía, pensaba que la petición de José a sus hermanos era que no dijeran a Faraón que ellos eran pastores de ovejas. O sea, que era algo como que, teniendo en cuenta lo que dice el versículo 34, pues que los egipcios odian a los pastores, entonces José les dice: como vean, esa gente odia a los pastores, mejor diga que ustedes son hombres de ganado, ¿sí? Para que no nos ganemos problemas con Faraón. Yo siempre lo interpreté así, pero al estudiar esta semana este pasaje, me di cuenta que es todo lo contrario. A pesar de que incluso algunos lo interpretan como les dije, yo veo que aquí José hace todo lo contrario. Le pide a sus hermanos que enfaticen justo eso, que frente a Faraón digan que ellos son pastores de ovejas. Véanlo, el versículo 31, José les dice que va a ir y hablar con Faraón, ¿cierto? Respecto a la llegada de su familia. Y en el 32, ¿qué es lo que José le iba a decir a Faraón? ¿Qué le iba a decir a Faraón? Que ellos eran pastores. Que ellos eran pastores. Léalo, el versículo 32 dice: José le iba a decir a Faraón que sus hermanos son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Entonces, ¿qué es lo que le pide en el versículo 33? Que enfatizaran en eso. José sabía que Faraón les preguntaría por su ocupación. Ahí se nota cuánto José conocía a Faraón. Por lo cual les dice: vea, cuando Faraón le preguntó por su ocupación, ustedes deben decir que son hombres de ganado. ¿Para qué? Continúa el versículo 34. A fin de que habiten en la tierra de Gosén. A fin de que habiten en la tierra de Gosén. Ese era el deseo claro de José, que su familia habitara en Gosén. José ya ha mostrado que él es un hombre muy inteligente, muy estratégico, es sagaz en el buen sentido de la palabra. Ya lo demostró con las pruebas que le hizo a los hermanos, ¿cierto? Fueron pruebas diseñadas estratégicamente para sacar a la luz lo que había en el corazón de sus hermanos. José era un hombre muy inteligente. Y acá, sin sobrepasar la autoridad de Faraón, ni engañarlo, ni manipularlo, les aconseja a sus hermanos de cómo hablarle. Y de hecho, José les pide a sus hermanos que le hablen con sumo respeto a Faraón. ¿Por qué digo eso? Vean el versículo 34. José les dice a sus hermanos que frente a Faraón, ¿cómo se llamen a sí mismos? Como siervos, como siervos. O sea, José quería que su familia mostrara respeto y reverencia frente a Faraón, porque José honraba la autoridad de Faraón. Pero también José quería que enfatizaran en que ellos eran pastores de ovejas, que no se avergonzaran por más de que sea un estigma en Egipto. ¿Por qué? Para que su familia pudiera habitar en Gosén. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver que ellos digan que son pastores a que Faraón les permita habitar en Gosén? Bueno, al final del 34 lo dice. ¿Por qué? Porque para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación. Para unir los puntos, yo sé que en ese momento están confundidos, pero para unir los puntos, entonces tenemos que averiguar qué era Gosén, cómo era esta tierra, qué particularidades tiene. Y Gosén quedaba en la frontera de Egipto, en una zona que no estaba en tanto contacto con los de la población de Egipto. De hecho, muchos nómadas iban allá y vivían durante algún tiempo, por lo cual Gosén quedaba alejada de la influencia de la religión y la cultura de los egipcios. Sumado a eso, era una tierra que no dependía de la lluvia, recuerden que había sequía en ese momento, sino que dependía del río Nilo que lo atravesaba, por lo que aún con la escasez que había en ese momento, era una zona rica en vegetación, donde podían habitar los animales, tendrían lo suficiente para sobrevivir los animales.
Entonces, lo que quería José era que Faraón supiera que sus hermanos eran pastores. ¿Para qué? Al menos dos razones. Primera, porque ellos venían con ganado. Ya lo veremos, pero ellos venían con muchos animales. Trabajaban también con el ganado. Así que Gosén era una tierra donde podían dejar sus animales y también podían seguir ejerciendo su labor como pastores. Y segunda razón, pues para evitar problemas. Para evitar problemas. ¿Por qué? Porque los egipcios odiaban a los pastores. Para los egipcios, ver en sus ciudades a unos hombres hebreos con una mano de animales hubiera sido para ellos una abominación. Y ya que Gosén quedaba alejado de la cultura de los egipcios, pues entonces evitarían estos problemas sociales. Necesitaban eso, una tierra alejada de la población y la cultura egipcia, y Gosén era ese lugar. Pero detrás de todo eso, también creo que el corazón de José era estar lo más cerca posible a la tierra prometida. Porque Gosén era el punto que quedaba de Egipto que quedaba más cerca a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a él y a sus padres. Por eso desde que José se revela a sus hermanos, dice, ustedes deben habitar en Gosén, en Génesis 45:10. De hecho, cuando Jacob ya va llegando a Egipto con toda su familia, José manda a alguien para que los dirija a Gosén. Es decir, en este momento mientras José está hablando con sus hermanos y sus padres y su padre, ¿ellos dónde están? Ya están en Gosén. Ya están en Gosén. Sin embargo, José no pasaría de largo la autoridad de Faraón. Necesitaba su aprobación. Y más en una decisión que realmente beneficiaba a José y a su familia. Es interesante que el texto hace un gran énfasis en esta tierra, ¿saben? Porque desde el versículo 28 al 34 repite Gosén 4 veces. Y ahorita veremos en el capítulo 47 que sigue repitiendo y haciendo énfasis en la tierra Gosén, Gosén, Gosén. Así que vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo, al inspirar este texto, quiso que se hiciera tanto énfasis en esa tierra? Y bueno, creo que la respuesta está en que habitar en una tierra como Gosén, que tenía cierta distancia social y cultural con los egipcios, haría que Israel pudiera crecer hasta convertirse en una gran nación, como Dios se lo había prometido, sin mezclarse con los egipcios. Sin mezclarse con los egipcios. A mí me parece increíble esto. Increíble. ¿Por qué quiere decir esto? Que la providencia de Dios usa hasta los estigmas sociales. O sea, todo lo usa. Todo. Para sus propósitos soberanos. Aparte, esta era una tierra fértil, amplia, donde ellos podían sostenerse sin necesidad de involucrarse en negocios con los egipcios. Por eso algunos dicen que Gosén era como ese vientre donde se formó la nación de Israel antes del Éxodo. Era un lugar apartado de las influencias egipcias, óptimo para sostenerse y crecer como una nación. Y aún así, más adelante la palabra muestra que los israelitas terminaron adorando ídolos de Egipto. O sea, imagínense cómo hubiera sido si hubieran estado más en una cultura, más adentrados con ellos. Pues la respuesta no es difícil. Leamos Jueces y todos estos libros que vemos que ellos se mezclaban y terminaban adorando los otros ídolos. Pero en Gosén pudieron crecer como una nación. Así que recordemos, José honra a Faraón y le quiere presentar a su familia y también le pediría autorización para que su familia habitara en Gosén. ¿Cómo sale este encuentro? Capítulo 47, versículo 1 dice: Entonces José vino e informó a Faraón: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen. ¿Sí? ¿Ya van notando el énfasis que quiere hacer José? ¿Ya van notando que quiere decirles? Vean que tiene harto ganado. Continúa el versículo: han venido a la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Sigue enfatizando. Versículo 2. Y tomó a 5 hombres de entre sus hermanos, no se nos dice quiénes, y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? ¿Cuánto conocía José a Faraón, no? Ya sabía que iba a hacer esa pregunta. Continúa el versículo 3.
con la respuesta de los hermanos que dice: sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Versículo 5. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlo a cargo de mi ganado. ¿Cómo se les encuentro? Excelente, excelente. Tenemos un José sumiso rindiendo cuentas ante su autoridad. Tenemos unos hermanos presentándose en humildad y también siguiendo obedientemente las instrucciones de José. Y tenemos un faraón generoso y también agradecido por todo el bien que José ha traído a la nación de Egipto. Y todo eso fue como una combinación de bondades que Dios usó para llevar a esta familia, que luego sería el pueblo de Israel, a habitar en Gosén, una tierra fructífera en medio de una gran escasez, y ahí hacerlos crecer hasta ser una nación grande y autónoma. Aparte, ¿sí vieron que hasta los hermanos consiguen trabajo? ¿Sí lo notaron? Ellos podían encargarse del ganado de Faraón, que claramente ¿dónde estaba? En Gosén, pues porque ahí podían vivir los animales. Noten también que José no sostendría a su familia alcahueteando pereza u ociosidad. Los hermanos no estarían allá como habitando en un hotel 5 estrellas, como ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué película vamos a ver? Tomando ahí piña colada todos los días. No, realmente sus hermanos trabajarían arduamente en Gosén, ejerciendo su trabajo como pastores. Y esto es importante también. La Biblia, continuando, la Biblia demanda no sostener a los perezosos, no sostener a los que no quieran trabajar. Para ellos es el hambre quien los debe mover a buscar trabajo y sustento. Un creyente no debería sostener a un hombre que no quiere trabajar, acolitando así su pecado. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 3. La Biblia dice que debemos ser generosos, sí, pero también sabios de cómo somos generosos, sabios de con quién. Y José fue sabio. José ya los había probado y sabía que su corazón estaba bien y que eran hombres esforzados y que diariamente trabajarían en Gosén para cuidar el ganado de Faraón y ganar así su sustento. Y es sorprendente ver el carácter de José, porque con todo el poder, autoridad, respeto que gozaba, va, por decirlo así, a pedir permiso. Por decirlo así, va a pedir permiso. De hecho, para mí la respuesta de Faraón en el versículo 6 es como: mira, tú sabes que tienes toda la tierra. Haz lo que te plazca, lo que veas mejor. Pero aún así José quería consultar a otro. Esa es una forma de humillarse para José, de recordar que él no es el soberano. Poner sus ideas a disposición de otro que puede decir no, que puede mostrar falencias en las ideas, que puede mostrar falencias en el carácter. Esa es una forma de humillarse y eso es sano. Y mira, entre más autoridad y respeto tengas de otros, entre más poder y capacidad de decisión tengas, más deberías buscar tener a tu lado personas sabias, con discernimiento y con suficiente amor como para oponerse y mostrar tus fallas cuando sea necesario. Si tienes autoridad, no te rodees de personas impresionables, que están maravillados contigo y que siempre dirán que tus planes son los mejores. Mejor rodéate de personas en las que puedas hallar consejo, sabiduría y autoridad suficiente para mostrarte cuando estás mal. Por eso en las iglesias hay pluralidad de ancianos, ¿no? Porque no es sabio que una sola persona tenga autoridad sobre toda la iglesia local. Incluso hasta el gobierno humano está diseñada así. Por ejemplo, nuestro país está diseñado de una forma que ni el presidente puede tomar cualquier decisión que quiera y ya. El Congreso de la República
la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades, pueden en cierto momento parar proyectos de ley o decisiones administrativas del presidente. Así que entre más autoridad tengas, más deberías buscar sujetarte. Eso me recordó a dos personas que sigo mucho y sé que algunos de ustedes han escuchado. Uno es Sugel Michelén, que pues es una persona con doctorados, autor de libros, conferencista, tremendo predicador, pastor, y lo invitan mucho a conferencias. Y él dice que cuando lo invitan a conferencias, él va a donde su equipo pastoral y muchas veces ha escuchado creemos que lo mejor es que no vayas. Creemos que lo mejor, incluso ha limitado a cuántas conferencias acepta ir, porque le pusieron como un número límite para que no abandone, por decirlo así, su iglesia local. Otra persona que me recuerda esto es Josías Grauman. Él dice también que cuando lo invitan hacia conferencias, hacia en otra iglesia, va y consulta con su esposa y que muchas veces ha escuchado a su esposa diciendo, pues mira, está bien, pero mira, nuestro hijo está pasando por esta situación y esta semana has estado muy ocupado y no has tenido tiempo suficiente para estar con él. Entonces, evalúalo. Y eso lo lleva muchas veces a decir que no. ¡Wow! Hombres de tanta autoridad, humillándose, poniendo sus ideas a disposición de otros, hasta a punto de, eso pensaba que era tan bueno, pues realmente no es lo mejor. Y mira, aún si tú hoy no gozas de ese respeto, de esa autoridad, igual desde ya debes cultivar esa actitud. Si eres un joven en casa con padres y hoy no te sometes a ellos con reverencia, con respeto, pues mucho menos en un futuro, si el Señor te da la prueba de la abundancia, lo harás. Así que desde hoy, joven, cultiva la humildad, la obediencia desde casa. Si eres un cónyuge que no tiene en cuenta a su esposo o a su esposa en sus decisiones, cultiva desde ya la humildad y la obediencia. Y otra cosa que aprendemos de José es que no solo se sometía a las decisiones de una autoridad, sino que respetaba y cultivaba en su familia respeto por esa autoridad. El respeto que sus hermanos reflejaron al hablar con Faraón fue solamente el reflejo que José les transmitió a ellos por su autoridad. Me recuerda a David, ¿se acuerdan del rey David? Con Saúl, un rey sumamente terco, necio, vengativo, que incluso ese rey quería matar a David. ¿Y David cuándo denigró de la autoridad de Saúl? Nunca. Incluso una vez cortó su vestido y se estremeció. David aún honró a Saúl. Que podamos imitar esa actitud y la de José, que nuestros hijos o personas de influencia no vean que a las espaldas de nuestros líderes hablamos mal y denigramos de ellos. Por el contrario, que seamos promotores en nuestros hogares de honrarles, de transmitir esa misma actitud en nuestra familia. Por ejemplo, una esposa que se somete y admira a su esposo e instruye a sus hijos a hacer lo mismo. Un esposo que anima a sus hijos a ser agradecidos con el servicio de su esposa en el hogar. Que para sus hijos el plato de comida que hace mamá sea digno de una estrella Michelin. Un padre que les instruya a que sean detallistas con su mamá. Sigamos ese ejemplo de José. Así que en primer lugar, primer consejo en la abundancia, sométete y honra a tus autoridades. Entre más poder, capacidad de decisión y abundancia tengas, esta es una forma de recordarte que tú no eres soberano, de que tus ideas pueden no ser las mejores siempre y que puedes estar equivocado y debes cultivar la humildad. Pero eso no acabaría ahí. José, con gran emoción y en honra a Faraón, ahora le vamos a presentar a su padre, al anciano Jacob, quien también nos modelará una lección que nos ayudará a soportar la prueba de la abundancia. Así que segundo punto, recuerda que eres un peregrino. Recuerda que eres un peregrino. Eso lo veremos del capítulo 47, versículos 7 al 12. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes?
Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en sus días de su peregrinación. Versículo 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Para los egipcios, la expectativa de vida era 110 años. Y ellos se veían muy atraídos por la longevidad, por las personas que viven muchos años. Por eso cuando Faraón ve a Jacob, lo primero que le pregunta es por su edad. Para sorpresa de Faraón, Jacob responde que sus años son pocos, a pesar de que tenía 130 años. Incluso viviría 17 años más. ¿Por qué Jacob responde así? Bueno, ahí nos dice porque compara su edad con la edad de sus padres, es lo que nos dice el versículo 9. Compara su edad con la edad de sus padres, y Abraham vivió 175 años, su abuelo, y su padre Isaac 180 años. Otra forma como describe Jacob sus 130 años son como malos. Y bueno, realmente podemos ver que la vida de Jacob no fue una vida fácil, fue difícil. Desde su juventud supo lo que es ser odiado y perseguido por su hermano Esaú. Tuvo que vivir con su cadera dislocada, ¿lo recuerda? Cuando se enfrentó con Jehová. Fue estafado por su suegro, quien le obligó a trabajar muchos años y muchas veces le cambió el salario. A su hija la violaron. Su hijo mayor lo defraudó, durmiendo con una de sus concubinas. El ambiente familiar para Jacob siempre fue muy difícil. Incluso cuando él era un hijo en casa de su padre Isaac, fue muy difícil, y ahora también siendo el padre y teniendo su hogar, también muchas divisiones, muchas luchas. Jacob tuvo que llorar la muerte de su amada esposa Raquel luego del parto de su último hijo, y lloró por muchos años la supuesta muerte de su hijo José bajo el engaño de sus otros hijos. Entonces, ¿cómo describe sus 130 años de vida? Malos. ¿Pero malos por qué? Bueno, por su propio pecado en primer lugar. Porque su propio pecado lo metió en muchos problemas. Fue un hombre necio, terco en muchos momentos de su vida. ¿Por qué más fueron malos? Por los pecados de otros contra él. Como los de su hermano Esaú, como los de Labán, su suegro, contra él, como los de su hijo mayor Rubén. ¿Y por qué más fueron malos? Bueno, porque vivía en un mundo como nosotros, sujeto a la vanidad por el pecado original. Y por eso tuvo que enfrentar cosas dolorosas como la muerte de su amada esposa Raquel. Eso es lo que hace el pecado, lo arruina todo. Hace que este mundo sea un mundo lleno de vanidad, plagado de dolor e injusticias. Y aquí, amigo, amiga, visitante, si todo lo que tiene valor para ti está en este mundo, con amor y respeto te digo que es digno de lástima. Es digno de lástima. Porque este mundo nunca va a tener algo que te pueda satisfacer plenamente. Puede que tú estés hoy disfrutando de abundancia, de descanso, de paz, de un buen momento en tu vida, pero en este mundo nunca podrás estar totalmente satisfecho. A la vuelta de la esquina sabemos que hay dolor, hay muerte, traición, malas noticias, discusiones, etc. Por lo cual no iba solo para lo temporal. Por eso Jacob, ¿cómo veía su vida? Jacob veía su vida como un peregrinaje, Tengan en cuenta todo lo que estaba pasando en este momento de su vida. Volvió a ver a su hijo José, tenía toda su familia junta. Yo creo que las personas de mayor edad más desean ver a toda su familia junta, y él tenía ese privilegio. Ser provisto de alimento en medio de una escasez mundial, estar habitando en la mejor de la tierra de Egipto. O sea, él podía gustar de muchas cosas muy buenas, pero aún con eso, nada de eso lo satisfizo. A pesar de que a sus 130 años estaba gozando de abundancia, del favor de Dios, nada de eso llegó a satisfacerlo realmente. A diferencia de mi ilustración en el principio, Jacob no sintió que llegara a tierra firme. Él tal vez ya no estaba con tantas olas. Llegó un momento donde
en el mar que no había tanto oleaje, pero seguía naufragando. Todavía no había llegado a casa, ni juntar a su familia, ni la comida abundante, ni el favor de Faraón. Nada. Por eso él se veía a sí mismo como un peregrino. 2 veces lo repite en el versículo 9. Y no era solo el hecho de que muchos años de su vida estuvo fuera de casa, que sí fue así. Por ejemplo, él estuvo en Harán muchos años trabajando para el suegro Labán, o el mismo viaje a Egipto fue un peregrinaje para él. Pero no era solo eso, sino que todas esas circunstancias le hacían ver su vida como un peregrinaje. Esos años malos le hacían ver que su vida no se limitaba a esos pocos 130 años de vida que tenía. Aunque ahora empezaba a disfrutar de abundancia, no veía esa tierra, Egipto, como que tan abundante, no la veía como su hogar, ni el hogar de sus padres. Lo que este mundo le ofrecía no era su todo. Lo que este mundo le ofrecía no era su todo. Era un lugar de paso. Él realmente anhelaba estar con el Señor. Estar con el Señor, como lo dice Romanos 8, al verse él como peregrino, él gemía en su interior, aguardando ansiosamente lo que vendría en la eternidad. Jacob era un hombre de fe. Mientras su cuerpo se desgastaba, su fe se fortalecía. Y otra cosa que me llama la atención de este pasaje es que 2 veces también nombra que Jacob hizo algo. Al final del versículo 7 y en el versículo 10, Jacob hace algo muy interesante: bendecir a Faraón. Y es interesante porque, por ejemplo, Hebreos 7:7 dice que el menor es bendecido por el mayor. Pues es lógico, ¿no? El mayor puede bendecir al menor. Eso nos haría pensar que ¿quién debe bendecir a quién? Pues Faraón, que era el que tenía poder, dinero, grandeza. De hecho, Faraón en Egipto era considerado casi como una deidad, pues él debía bendecir a Jacob. Pero no, sucede todo lo contrario, porque Jacob venía de parte de ¿quién? Del Señor, del Dios verdadero, del Dios de los ejércitos. Por eso Jacob, el mayor, intercede ante Jehová a favor de Faraón, el menor. Tremendo. Jacob es quien bendice a Faraón. Y acá de forma limitada se estaba viendo parte del cumplimiento del pacto abrahámico. Cuando Dios le da este pacto a Abraham, en Génesis 12:3, le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, Faraón estaba tratando con bondad a Jacob. Le estaba permitiendo que habitara en Gosén, en esta tierra fructífera. Y en respuesta Jacob le bendeciría, y Dios le daría el favor a Faraón, como veremos a continuación. Todas las familias de la tierra, dice el pacto abrahámico, serán bendecidas por medio de Jacob y su familia y su pueblo. Y acá de forma parcial vemos que Egipto y las familias de Egipto iban a ser bendecidas por Jacob. Versículo 11 dice: así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Luego de esta amena conversación de Faraón con Jacob, con José, con sus hermanos, ahí pudieron habitar en la tierra de Gosén. El versículo 11 lo muestra como la tierra de Ramsés. ¿Sí lo ven? Tierra de Ramsés. Es Gosén. Se refiere a Gosén, solamente que años más tarde, un faraón llamado Ramsés II cambiaría el nombre de esta tierra a Ramsés. Así que Moisés, cuando escribe Génesis, pues escribe el nombre que conocían sus contemporáneos, que era ese, Ramsés. Pero noten que aún en ese momento, cuando ya su familia habitaba en Gosén, aún así fue muy prudente con los recursos. Vean al final del versículo 12. Dice que José proveyó alimento según el número de sus hijos. Esto quiere decir que administró honestamente los recursos, no derrochó, no malgastó, no dio más de lo que necesitaban, dio según su necesidad.
Y en medio de ese bello final queda la nota de Jacob. Aún en esos momentos donde nuestro buen pastor nos lleva a pastos delicados, a aguas de reposo, aún ahí eres un peregrino. Aún ahí eres un peregrino. La abundancia, el placer, la satisfacción que puedas llegar a gozar en tu vida en esta tierra no es tu todo. El creyente no se satisface con este mundo. ¿Lo disfruta? Sí. ¿Lo aprovecha? Sí. Pero no lo toma como su todo, como su fin. Y cuando la prueba de la abundancia llegue a tu vida, recuerda que puedes disfrutarlo, pero como un peregrino que sabe que es por poco tiempo, que aún no está en casa. Mira, cuando Dios permita que cumplas un gran anhelo en tu corazón, llámese de casarse, tener hijos, estudiar, viajar, comprar una casa, prosperar en los negocios, tener a toda tu familia junta, lo que sea. Recuerda, eres un peregrino. Disfrútalo, pero te espera más cuando llegues a casa. Cuando llegues a casa, a tu casa eterna. Esta vida en esta tierra está sujeta a la vanidad del pecado. Nunca te podrás satisfacer del todo. Entonces no pretendas satisfacerte con los bienes, no te aferres a la bendición como si fuera tu todo, lo único que tuvieras. No seas fiel a la bendición, sé fiel al Dios que te hace la bendición y que te promete más. Tú no perteneces a este mundo, tú perteneces a otro reino, eres un peregrino. Y un peregrino también, sabiendo el poco tiempo que tiene en esta tierra, pues aprovecha para bendecir, para hacer bien a otros. Eso es lo que Jacob hizo con Faraón, ¿no? Lo bendijo y eso trajo frutos, porque como veremos, José con su trabajo diligente fue ese medio para bendecir y prosperar a Faraón y a su vez a todo el pueblo de Egipto. Esta sabiduría con que José administró los recursos fue la palpable bendición de Dios a Faraón y a Egipto en respuesta a la bendición de Jacob. Así que veremos el tercer y último punto. Usa tu posición para bendecir a otros. Usa tu posición para bendecir a otros. Lo veremos del versículo 13 al 26. Dice el versículo 13: no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. De aquí en adelante les animo a que vean este ciclo. José da al pueblo lo que necesitan, que es alimento, pero José también prospera a Faraón con el pago de ese alimento, como acá. Cogió ese dinero y ¿qué hizo con ese dinero? Lo llevó a Faraón. Y también fíjese, si puede incluso subrayarlo, ¿cuántas veces José usa su posición para enriquecerse a sí mismo? ¿Cuántas veces José usa su posición para enriquecerse a sí mismo? Continuemos. Versículo 15. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. 17. Trajeron pues sus ganados a José y José les dio pan a cambio de sus caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó alimento a cambio de sus ganados. Ya se había acabado el dinero y ahora José les da alimento al pueblo y el pago ¿cuál fue? El ganado de los egipcios. Y todo eso lo dio a Faraón. ¿Y dónde creen, si no todo, gran parte, dónde creen que terminó ese ganado? En Gosén. En Gosén, en la tierra donde podía sobrevivir ese ganado. Así que ese ganado terminó siendo administrado y cuidado ¿por quién? Por los hermanos de José. La providencia de Dios es imparable, hermanos. Es increíble la reversión que vemos acá.
Ahora los pastores, odiados por todos los egipcios, están cuidando esos animales que una vez les pertenecieron. Y también les llegó más trabajo. Versículo 18. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Porque hemos de morir delante de sus ojos? Tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus campos, porque el hambre era severa entre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. Versículo 21. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Aquí vemos que estos sacerdotes paganos, a diferencia de lo que Dios instauraría con el sacerdocio israelita, los levitas, ¿cuánta tierra tenían? Nada. Aquí ellos tenían tierra y era intocable. Faraón mismo les proveía de ello. Versículo 23. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras. ¿Para quién? Para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para alimento de sus pequeños. ¿Cuántas veces anotaron? ¿Cuántas veces José toma los recursos para sí mismos? No se ve. Siempre se ve que lo que gana lo lleva a Faraón. Siempre usaba sus recursos, los recursos que vendía para prosperar a Faraón. Los egipcios recibían el alimento que necesitaban, mientras Faraón era prosperado. Ya tenía el dinero, el ganado. ¿Y ahora qué recibió? Toda la tierra. Incluso las personas fueron siervos de Faraón. ¿Qué significaba esto en la práctica? Bueno, al menos 2 cosas. El versículo 21 dice que José movió a las personas de ciudades, ¿no? Esto posiblemente involucraba una estrategia administrativa para distribuir mejor el alimento y poder trabajar la tierra para que sea más productiva. Y lo segundo que significaba era que las personas podían trabajar la tierra que pertenecía ahora a Faraón, pero ahora tendrían que pagar como una especie de impuesto, ¿no? Versículo 24 lo dice: cuando ellos cosechen, el 20% de ese fruto pertenecería a Faraón. Es decir, ¿qué tanto costó el alimento para ellos? Todo, todo su dinero, sus animales, sus terrenos, su vida misma. Qué preciosa reversión vemos acá, ¿no? José entró como esclavo a Egipto. ¿Y ahora qué estaba pasando? Él estaba comprando como esclavo a todo Egipto. Tremendo. La providencia de Dios es imparable, imparable. Vean, yo sé que tal vez como colombianos, no sé, pero nos parece que José es como duro acá, ¿no? Pero José tenía 2 cosas en mente. Primero, por su trabajo, prosperar a Faraón. Segundo, sostener al pueblo. Y juntas cosas las cumplió. De hecho, el 20% de alimento que recibía lo podía administrar para seguir salvando personas en esa escasez. ¿Y realmente fue muy duro José con el pueblo de Egipto? Bueno, veamos qué dirían ellos. Versículo 25. Y ellos dijeron: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón.
Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, hasta los tiempos que Moisés escribió Génesis, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. El sistema administrativo con que José prosperó a Faraón y bendijo a los egipcios fue similar que con los hermanos. ¿Por qué? Porque él proveyó, pero al esforzado, ¿cierto? Ellos debían cultivar, ellos debían sembrar para cosechar, devolver y sostener a sus familias. Hoy en día muchos sueñan con un gobierno que regale, que dé subsidios para no tener que trabajar, para poder vivir sin hacer prácticamente nada. Un gobierno que quite a los ricos para darle a los pobres, así los pobres no trabajen, no hagan nada. Pero acá vemos algo muy diferente, ¿cierto? José enriqueció a Faraón, pero también salvó y le dio bien a los egipcios. Todos fueron bendecidos. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Jacob con Faraón? Lo bendijo y acá él y todo su pueblo fueron bendecidos, pero ninguno fue sostenido mientras hacía pereza. Tuvieron que trabajar para ello. Y ahí hay sabiduría. Hermanos, no soñemos con ganar todos los subsidios para no tener que trabajar o ganar el baloto para renunciar y vivir viajando. Joven, no sueñes con ser un youtuber que gana millonadas mientras juega videojuegos todo el día. O mujeres solteras, no sueñen casarse pensando que es para que un hombre la sostenga y ustedes pueden tener todo el tiempo libre. Este pasaje nos muestra que Dios bendice, pero ¿bendice a quién? Al esforzado, al esforzado. ¿La familia de José fue bendecida? Sí, pero trabajando. ¿Los egipcios fueron bendecidos? Sí, pero ¿haciendo qué? Trabajando, esforzándose. José bendijo a miles de personas, sí, pero trabajando. Que podamos esforzarnos. Y es que el mayor ejemplo de esto es José. Como colombianos estamos acostumbrados a que el que tiene poder termina siendo corrupto, amañando todo para ganar más. Pero ¿sabe qué hizo José con su posición? Bendecir a cuantos pudo, a cuantos pudo. Porque incluso ahí nombra a Canaán, quiere decir que personas venían de Canaán y a ellos también les proveía. Usó su autoridad para prosperar a Faraón. Usó su autoridad para bendecir a los de la tierra de Egipto. Faraón terminó siendo dueño de todo y las familias terminaron teniendo lo suficiente para sostenerse y sostener a sus familias. Pero ¿sabe qué es lo único que no vemos? Que José haya tomado su porción para sí mismo. Eso no lo vemos. Usó su posición, su autoridad y su cargo para bendecir a cuantos pudo. Y eso nos muestra de forma imperfecta una sombra de lo que Jesús haría al venir acá. Quien no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, ¿qué hizo con los privilegios divinos y gloriosos? Voluntariamente renunció a usarlos al tomar forma de hombre y así poder bendecir a su pueblo. Usa tu posición para bendecir a otros. Usa tu posición para bendecir a otros. ¿Usted se imagina que mañana, todos los que estamos acá, mañana lunes, empecemos nuestra jornada laboral de esta forma, con esa mentalidad? ¿Sabe qué? Hoy voy a esforzarme para prosperar a mi jefe y a mi empresa lo más que pueda. Hoy voy a esforzarme para bendecir a las personas a las que les presto un bien o un servicio. Que mañana pienses menos en ti. ¿Cuál será la forma más sencilla de hacer mi trabajo, lo que tenga que ser el mínimo esfuerzo? Deja de pensar tanto en ti y piensa más bien cómo puedes bendecir a las personas desde tu posición. Una mamá que ya no piensa, que es lo más sencillo para que mi hijo deje de estar molestando, entonces le paso el celular para que juegue todo el día, sino más bien una mamá que piense, ¿qué puedo hacer? Así me cueste para bendecir a mis hijos. Jóvenes en sus estudios, pensando, ¿cómo me puedo esforzar más? ¿Qué puedo hacer para mostrar este carácter que José modela? Estoy seguro que si eso sucede, haríamos un gran impacto. Haríamos un gran impacto como creyentes. Mostraríamos al mundo la diferencia
de conocer a Cristo. Y que ese ejemplo de José lo podamos imitar cuando llegue la tentación de la abundancia. ¿Tienes personas que te siguen con admiración? ¿Ganas más dinero que el promedio de personas? ¿Tienes capacidad de decisión en tu empresa, en la iglesia, en tu hogar? Pues bueno, que tu posición y privilegios sean dados, que son dados por gracia, los uses para bendecir a otros y no para enriquecerte más, no para ganar más poder. Así que si llega la abundancia en tu vida, primero, sométete y honra a tus autoridades. Segundo, recuerda que eres un peregrino. Tercero, usa tu posición para bendecir a otros. O para resumirlo, cuando llegue la abundancia, busca la piedad, busca lo eterno y busca hacer el mayor bien que puedas a los que te rodean. Y repito, aunque lo estoy enfocando por la historia, por la narración, a cuando llegue la abundancia, son principios que puedes imitar sea cual sea tu situación hoy. Seas un joven estudiante, una mujer soltera, una esposa y madre, un empleado, un jefe, un pastor, un padre. Piensa en tu contexto cómo puedes hacer esto, cómo puedes buscar la piedad, sometiéndote y honrando a tus autoridades, cómo puedes buscar lo eterno, recordando que eres un peregrino en este mundo. ¿Cómo puedes buscar hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas que puedas, usando tu posición para bendecir a otros? Busca la piedad, busca lo eterno, busca hacer el mayor bien posible. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra inspirada, que la usas para revelarte a ti mismo, para revelar tu plan glorioso, redentor y soberano, y también para confrontarnos, Señor. Y nos vemos confrontados, Padre, por estos principios, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer en piedad, en humildad, sea cual sea nuestro contexto. Ayúdanos, Padre, a recordar que este mundo y lo que ofrece no es nuestro hogar. Y ayúdanos, Padre, a recordar, Señor, que mediante el esfuerzo debemos amar al prójimo, honrándote a ti, Señor. Y por favor, obra en nuestras vidas para que podamos crecer en estas áreas. En el nombre de tu Hijo oro.